Muy buenas, queridos compañeros, querida profesora. Continuando con el ciclo de presentaciones, mi compañera, la ingeniero Ana Ibarra, y mi persona, el ingeniero Juan Villarroel, le vamos a hablar un poco acerca de los métodos de levantamiento artificial para pozos de gas. Los métodos de levantamiento artificial para pozos de gas están enfocados principalmente en la extracción de los líquidos asociados al gas. Cuando son terminados por primera vez, muchos pozos de gas natural tienen suficiente presión de reservorio como para hacer fluir los fluidos de formación, agua e hidrocarburos líquidos a la superficie junto con el gas producido. En tanto la producción del gas continúa, la presión del reservorio declina, y en tanto la presión declina, la velocidad del fluido en la tubería de producción decrece. Eventualmente, la velocidad del gas hacia arriba ya no es suficiente como para llevar las gotas a la superficie. Los líquidos se acumulan en la tubería de producción creando una caída de presión adicional, volviendo más lenta la velocidad del gas y elevando la presión en el reservorio que rodea al pozo y en el interior de la tubería de producción. Cuando la presión en el fondo del pozo se aproxima a la presión del yacimiento, el flujo de gas se detiene y todos los líquidos se acumulan en el fondo de la tubería de producción. En las diferentes etapas de la vida de un pozo de gas, se pueden utilizar diferentes alternativas para mover los líquidos acumulados desde el fondo del pozo hacia la superficie. A continuación, detallaremos cada uno de estos métodos utilizados para lo antes planteado. El primer método que estudiaremos será el uso de agentes espumantes. El uso de la espuma producida por surfactantes puede ser efectivo para pozos de gas que acumulan líquido. La espuma reduce la densidad y la tensión de superficie de la columna de fluido, lo cual reduce la velocidad crítica del gas necesaria para elevar los fluidos a la superficie y ayuda a la remoción de los líquidos del pozo. Los surfactantes se aplican directamente en el espacio anular entre la tubería de revestimiento y la tubería de producción o por capilaridad hacia abajo de la sarta de la tubería de producción. Los agentes espumantes funcionan mejor si el fluido en el pozo es de al menos 50% de agua. Es decir, los surfactantes no son tan efectivos para líquidos de gas natural o para hidrocarburos líquidos. Generalmente, el sistema de inyección de agentes espumantes está compuesto de la siguiente manera. Incluye un recipiente para el surfactante, una bomba de inyección, una válvula de motor con un temporizador y una fuente de energía que le dará una fuente de energía para la bomba para realizar la inyección de dicha espuma. El siguiente método que estudiaremos será el uso de las sartas de velocidad, la cual consiste en la introducción de una tubería de menor diámetro dentro de la tubería de producción para reducir el área de flujo y por ende aumentar la velocidad de producción del gas para remover con mayor facilidad los líquidos que allí se presenten. El uso de la sarta de velocidad depende de las características del fluido producido, de la geometría de la tubería de producción, de la geometría de la tubería usada como sarta de velocidad, de la profundidad de colgada de la sarta de velocidad y de las facilidades de superficie. El siguiente método es el sistema de aspiración de émbolo con automatización inteligente, el cual consiste en una forma de elevación de gas intermitente que utiliza la presión de gas acumulada en el espacio anular entre la tubería de revestimiento y la tubería de producción para empujar dicho émbolo y elevar la columna de fluido hacia superficie. El funcionamiento de un sistema de aspiración de émbolo se basa en la acumulación de presión en un pozo de gas durante el tiempo en que el pozo se encuentra cerrado, es decir, sin producir. La mayoría de los sistemas de émbolo funcionan en un ciclo de tiempo fijo a una presión diferencial preestablecida, sin importar cuál sea el sistema de activación. Un mecanismo de válvula y controlador en la superficie hacen que el volumen de gas y la presión se acumulen en el pozo al iniciar el ciclo del émbolo. En este punto, se cierra la válvula de superficie y el émbolo cae en el fondo del pozo. Una vez que se ha llegado a la presión adecuada, se abre la válvula de superficie y el émbolo se eleva hacia la superficie con su carga líquida. Si no hay suficiente energía en el reservorio o si hay demasiada acumulación de fluidos, el sistema de aspiración del émbolo puede sobrecargarse. Los sistemas de control automatizados optimizan las operaciones de descarga con el sistema de aspiración e impiden la sobrecarga.
es decir, cuando el émbolo no puede superar la presión, la contrapresión e ir a la superficie. Y la carga inferior, cuando el émbolo se eleva demasiado rápido, dañando posiblemente el equipo, reduciendo o eliminando el venteo del pozo. Los componentes de un sistema de automatización inteligente que deben instalarse en cada pozo incluyen una unidad terminal remota o PLC, transmisores de la tubería de revestimiento y la tubería de producción, equipo de medición de gas, válvula de control y detector del émbolo. El siguiente método es el uso de bombas insertables y unidades de bombeo, la cual consiste en la instalación de una bomba de desplazamiento positivo en el fondo del pozo con una unidad de bombeo en la superficie, para retirar los líquidos del pozo y maximizar la producción hasta que el pozo esté agotado. Generalmente se utilizan en pozos donde la presión de reservorio es insuficiente para operar un sistema de aspiración de émbolo. Las principales características de este tipo de método de levantamiento artificial es que no solo elimina la necesidad de ventear el pozo y descargar los fluidos, sino que también extiende la vida productiva del mismo. El principal problema de este tipo de bomba es el bloqueo gaseoso de las válvulas de la bomba insertable, lo cual impide que la bomba entregue el fluido a la superficie al promedio esperado. Es decir, la presencia de gas libre en la bomba de varillas bajo la superficie disminuye la eficiencia volumétrica de la bomba y puede impedir que el gas eleve el fluido. En líneas generales es un método similar al sistema de aspiración por émbolo, pero utiliza en este caso la energía necesaria no proviene del yacimiento, de un sistema de levantamiento artificial. Uno de los métodos más comunes y usados dentro de la industria petrolera es el de levantamiento artificial con gas lift. Si lo relacionamos a pozos productores de gas, aplicará principalmente a los yacimientos de gas condensado. Este método consiste básicamente en proporcionar un volumen adicional de gas a los fluidos del pozo para disminuir la densidad de la mezcla bifásica y de ese modo reducir las pérdidas de presión en la tubería de producción. En pozos que producen gas condensado y que son de baja presión, la condensación retrógrada del líquido dentro de la tubería de producción genera un aumento de la carga hidrostática y por ende la presión no es suficiente para elevar los fluidos hacia la superficie. La inyección de este gas genera o proporciona una energía adicional y de esta forma se pueden desplazar los líquidos hacia superficie, disminuyendo la densidad equivalente y por ende la presión del yacimiento puede mover los fluidos. Continuando con los métodos de levantamiento artificial para pozos de gas, ampliaremos el tema con tecnologías que usan principios básicos del gas lift, pero mejorados con nuevas herramientas. En la industria petrolera, los compresores son ampliamente usados en el manejo del gas natural. Esta tecnología consta en la instalación de compresores en cabeza de pozo, cuyo objetivo principal es extender la vida útil de los pozos de gas y condensado, reduciendo la presión de cabeza y en consecuencia aumentando la recuperación de las reservas en pozos que están en etapa de abandono. Tiene muchísimas ventajas como aumento de recuperación de reservas, manteniendo un flujo estable, tienen un bajo costo operacional, poseen una posibilidad de rotación rápida y son equipos de bajo consumo de combustible. Recordando que estos compresores son máquinas de transmisión de potencia cuyo objetivo es aumentar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos denominados compresibles. Los principales candidatos a la compresión son los pozos maduros, donde la velocidad del gas está cercana a la velocidad crítica y la acumulación de líquido genera un gran problema. Las principales desventajas de estos compresores en boca de pozo es que es un mercado nuevo y por ende el acceso a él es limitado debido a que son contadas las compañías que prestan el servicio. Y al ser compresores específicos, tienen un costo de inversión elevado por su fabricación. Al disminuir esta presión de cabezal, resulta un aumento de la productividad, una estabilidad de la producción del pozo y de las fluctuaciones de presión. Mantiene un flujo estable por encima de la velocidad crítica del gas y mejora en los volúmenes de recuperación esperada, aumentando así la vida útil del pozo y evitando que el pozo muera por acumulación de líquidos en él.
Otra tecnología que parte de los principios básicos del gas lift es el plunger lift, que es un sistema de levantamiento artificial de pistón accionado a gas. La elevación del pistón combinado con compresión son herramientas y técnicas nuevas e innovadoras en la producción del gas, donde la presión por flujo natural no es óptima y esto proporciona una solución relativamente económica. Este sistema usa un método cíclico o intermitente, como lo mencionó mi compañero en la etapa del gas lift, y debido a la energía del reservorio para producir los líquidos acumulados mediante el plunger, actúa como una interfase entre la acumulación de líquidos y gas de levantamiento. La operación, como se muestra en la imagen, se inicia con el cierre en la línea de producción mediante una válvula motora, accionada por un controlador automático programable, permitiendo que el gas de formación se acumule en el espacio anular por segregación natural. Después que la presión del anular aumenta hasta un cierto valor, se abre la línea de producción. La rápida transferencia del gas desde el casing al tubing, en adición al gas de formación, crea una velocidad instantánea que provoca un salto de presión entre el pistón y el líquido. El pistón debe viajar desde el fondo de la tubería hasta la superficie, elevando una determinada cantidad de líquido en cada carrera ascendente, para luego volver a descender, completando un ciclo. Sin esta interfase mecánica solo sería elevada una porción de líquido. Es por eso que se recomienda en aplicaciones para pozos de gas, donde la acumulación de pequeñas cantidades de líquido en el fondo del pozo pueden llegar a reducir o suspender la producción. Ventilando el pozo se puede remover solo una porción del líquido y se estima que sin el plunger un 50% del líquido queda en el pozo. El flujo niebla es generado debido a que una parte del gas de empuje pasa a través de la luz existente entre el pistón y el tubing, arrastrando parte del líquido en forma de pequeñas gotas, lo que incrementa su producción. Tiene equipos de superficie y equipos de subsuelo. Equipos de superficie como el controlador, la válvula maestra, el lubricador, el pistón, y equipos de subsuelo que básicamente constan de ensamblaje de fondo con accesorio de tope y resorte. Otra tecnología que parte del principio del gas lift y es un tipo de gas intermitente es el chamber lift o cámara de acumulación, que es una modificación de este gas lift que opera cíclicamente igual que el plunger lift, permitiendo alternadamente el ingreso de crudo a la cámara y la inyección de gas desde superficie para desplazar el crudo acumulado. Otra tecnología usada que parte del principio del gas lift es el jet gas lift. Se trata de una tecnología de levantamiento artificial revolucionaria desarrollada por Pursa e Iberan, cuya principal característica es combinar las bondades del gas lift y el bombeo hidráulico tradicional. Se trata de una bomba de fondo jet o de tipo Venturi que opera mediante la inyección de gas y se instala dentro del tubing. Dentro de la bomba jet se produce la transferencia de energía cinética del gas que sale por la tobera de la inyección hacia el líquido dentro de la garganta de la bomba. La mezcla de gas líquido asciende por la tubería debido a la energía que imparte la bomba jet y el efecto de gas lift de la densidad resultante de este fluido multifásico, que es menor a la de la columna de fluido. Para un mismo caudal de inyección de gas, la utilización del jet gas lift daría lugar a un incremento de la producción del pozo en comparación con el gas lift tradicional. En caso de que la meta sea lograr el mismo caudal de producción, el caudal de gas a inyectar necesario sería menor en comparación con el gas lift estándar. Entre las principales conclusiones podemos mencionar que los métodos de levantamiento artificial se aplican principalmente a pozos de petróleo donde la presión del yacimiento no es suficiente para levantar los fluidos hasta superficie. Esto es generado porque el hidrocarburo no presenta tanto componentes volátiles como el gas, los cuales son los que proporcionan la mayor cantidad de energía. Sin embargo, para el caso de pozos de gas están los métodos de levantamiento explicados anteriormente. Para pozos de gas existe progresión de opciones para remover el líquido acumulado, que van desde la inyección de surfactantes hasta las nuevas tecnologías como el jet gas lift.
Los métodos de levantamiento artificial para pozos de gas estarán relacionados principalmente a yacimientos de gas asociado, el cual se produce en conjunto con el petróleo. Generalmente serán yacimientos de petróleo volátil y yacimientos de gas condensado. En Venezuela, el sistema de levantamiento artificial por gas es uno de los más utilizados, especialmente en el oriente del país, donde aplica el levantamiento de forma continua en varias modalidades: convencional, tubing punch, coil lift. Cuando el flujo de producción es de tipo multifásico, el método de extracción denominado gas lift resulta uno de los sistemas más adecuados para la explotación de un pozo, ya que el mismo simula una surgencia natural, al menos es lo más parecido a un pozo surgente dentro de los sistemas artificiales.